para enseñarnos también de que Él cumplió completamente toda la ley y obedeció hasta la muerte y a la muerte de cruz. Vea qué hermoso. O sea que usted y yo estamos inhabilitados para decir, no, es que no hubo nadie. Sí, tenemos un ejemplo, el del Señor Jesucristo. Y yo hoy quiero comenzar, voy a decirlo así, este va a ser como la introducción. El próximo domingo ya comenzamos en pleno. Hay cerca de 32 predicaciones ya que el Señor me ha dado en cuanto a lo que va a ser de estar nosotros viviendo sabiamente para el tiempo del fin. ¿Cuántos saben que estamos en el tiempo del fin? Y mi hermano, mucho más cuando vemos estas cosas que están sucediendo, ¿no? Lo del coronavirus y toda esta cuestión, eso es algo, es increíble. Si ustedes supieran, y por un momento piénsenlo y verán lo que se mueve, la economía a nivel mundial, todo lo que esto mueve, no solamente la parte económica, familiar, turismo, todo lo que implica de relaciones entre países, entre seres humanos, hermano, eso es catastrófico, en el sentido de que una sola alarma que va únicamente en un nivel medio, todo lo que ha causado. De por sí ya hay hasta películas. Ahora usted entra a Netflix y Netflix le muestra a usted películas que tienen que ver hasta con eso. Y creadas desde antes con una versatilidad, digo yo, y una cuestión tan ajustable a lo que se está viendo, que uno diría, bueno, esto es porque uno sabe que es Hollywood, pero la realidad podría llegar a superar la fantasía en ese sentido. ¿Y para qué hablo de todo esto? Es necesario que usted y yo, como iglesia, ¿cuántos somos iglesia de Cristo? No se nos olvide que usted y yo somos iglesia, del cual cuando nos reunimos somos la iglesia que tiene por denominación o nombre, de acuerdo a las exigencias de el Ministerio del Interior, aquí en Colombia, aposento alto. Pero nosotros somos cristianos porque seguimos y ahí es donde nos encontramos todos como unidad de cuerpo, del cual la cabeza es el Señor Jesucristo. Y hoy quiero hacer un llamado, comenzando toda esta serie, a algo que Dios me inquietó para que les diga a toda la iglesia: despiértate, tú que duermes, iglesia de aposento alto. Y ahí estoy incluido yo. No vayan a pensar de, ay, el pastor va a hablar únicamente para mí. No, yo no estoy hablando hoy aquí predicando. Yo nunca predico para alguien en general, ni en particular. Porque muchas veces pensamos es que esa predicación me la hicieron, me la está echando el pastor. No. Yo lo que hago es que oro al Señor y el Señor me da el camino, el direccionamiento, el Espíritu Santo, por dónde es que debemos ir. Y quiero que comencemos viendo hoy cómo es este mensaje de ánimo, porque esto es un mensaje de ánimo para la iglesia, para usted y para mí, de cómo debemos despertarnos nosotros en este tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin y eso es algo que nosotros no podemos negarlo, mi hermano. Mire, váyase al libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5 y nos vamos a encontrar con un episodio bastante interesante. Yo les lo voy a explicar, pero vamos a leer el texto para tomarlo como el texto base de la predicación. Dice la palabra del Señor: entonces se levantaron, ¿quiénes? Los jefes, diga los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes, mire, los gobernantes, los que estaban arriba,
Pero también quienes se despertaron, quienes se levantaron, los sacerdotes y los levitas. Aquí están, voy a colocarlas en el orden del día para el día de hoy. Los pastores, los líderes, dice todos aquellos, y aquí está toda la iglesia, todos aquellos cuyo ¿qué? ¿Qué hizo Dios? Cuyo espíritu despertó Dios, ¿para qué? Para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Bucaramanga, se llama Aposento Alto. Esto es un mensaje para usted y para mí. Y todos los que nos están escuchando por la web, pues pueden colocar el nombre de la iglesia en donde se reúnen, porque se trata de la iglesia del Señor Jesucristo. Mis amados, ni Esdras ni Nehemías figuran entre los héroes que pusieron en fuga, por ejemplo, ejércitos poderosos y numerosos en la Biblia. Ni tampoco figuran entre los que, por ejemplo, como Moisés y Elías, hicieron milagros asombrosos, espectaculares, pero tampoco figuran ellos como otro ejemplo, como el rey David y Salomón, que ciñeron coronas de reyes, o sea, derrocaron reyes, derrotaron ejércitos, campamentos completos. Pero la obra que hizo y que relata la Biblia que hizo Esdras y Nehemías es en muchos aspectos fue superior de hecho a la de ellos mismos. Si usted lee la palabra del Señor, se va a dar cuenta de esto. Léase el libro de Esdras y el libro de Nehemías. De Salomón se nos dice que edificó un templo en Jerusalén que fue el asombro, la maravilla, la admiración de todas las naciones. De hecho, se contaba en el tiempo anterior como una de las octavas maravillas, le decían. El hijo de David engrandeció a Jerusalén y le engalanó con palacios y mansiones suntuosas, en donde sus columnas estaban forradas con oro. Salomón dispuso para todo lo que hizo de tesoros fabulosos, personales, y que él convidó al pueblo para poder tenerlos listos. De todos los ejércitos que también derrotó, convocó a un ejército completo de arquitectos y de obreros para poder construir esto, mientras que Esdras y Nehemías apenas pudieron hacer uso de muy escasos medios, porque lo que ambos hicieron tienen una característica. Lo que ambos hicieron fue que fueron a donde el rey de turno, que ellos estaban sirviendo, y le dijeron: oiga, la ciudad nuestra está completamente destruida, está completamente quemada, necesitamos ir a levantarla. Y estos gobernantes, se dice en la palabra, que les dieron a ellos solamente cartas para que pudieran atravesar todo el país, y que con los gobernantes que se encontraran, entonces los gobernantes les pudiesen aportar no solamente dinero y riquezas para poder hacerlo, pero no fueron tantos los medios que ellos tuvieron. Realizaron su obra realmente en medio de las adversas circunstancias que se vivían en ese momento, y lo vamos a ver un poco. Como usted y como yo hoy en día, muchos, me gustó reunirme esta semana, me reuní con pastores. Todas las semanas vienen a visitarme algunos, y esta semana me reuní con algunos de ellos que me decían a mí, me decían: Pastor Wilson, definitivamente nosotros queremos felicitarlo porque vemos la mano del Dios Todopoderoso en todo lo que usted viene realizando. Usted tiene apenas un año de haber plantado este lugar como un tabernáculo de Dios, como una iglesia para el Señor, y la verdad, usted ha logrado y ha alcanzado cosas que otros lugares
templos o iglesias cristianas no tienen todavía y no lo han alcanzado. Y yo ahora me reflejo como Esdras y como Nehemías y únicamente le digo a Dios, gracias por estar Él teniendo esa misericordia con nosotros. La Jerusalén que Nehemías y Esdras tuvieron que reconstruir, mis amados hermanos, en su tiempo, había perdido todo el esplendor del tiempo de Salomón. Todo. Las invasiones y los sitios, la gente la había demolido, estaba completamente quemada. Apenas habían ruinas y escombros había en ella cuando regresaron del exilio de Babilonia. Y mientras que en otro tiempo los reyes de la tierra se disputaban unos a otros la amistad del monarca de turno en Jerusalén, en los días de Esdras y de Nehemías ocurría completamente lo contrario. Todos eran en ese tiempo enemigos que se oponían a la restauración de la ciudad de Jerusalén y del templo. Todos. Ante este ejemplo vamos a preguntarnos, y usted dirá, pero ¿cuál es el hilo conductor? ¿Qué nos asemeja? Preguntémonos, ¿en qué consistió en ese tiempo de que Esdras y Nehemías tuviesen éxito en lo que ellos propusieron hacer? ¿Y cómo pudieron prosperar ellos en la obra que se colocaron como tarea hacer? Y si, como les he dicho, ustedes ocupan su tiempo en leer los dos libros que de ese tiempo nos hablan, o sea, el de Esdras y el de Nehemías, usted y yo vamos a ver un extraordinario ejemplo a seguir, que hoy en día quiero traerlo a aposento alto porque necesito que usted y yo nos despertemos para este último tiempo que Dios tiene. Usted puede decir conmigo, levante su mano, como un soldado. ¿Usted sabe cómo lo hacen los soldados? Con ganas, con fuerza, ¿no es cierto? Y vamos a decir, nos vamos a despertar. Bueno, yo les creí, pero si esto sale, como es obvio que está saliendo en la web para todo el mundo, no lo van a creer. Así es de que yo quiero pedirles lo que un soldado tiene. ¿Qué es lo que un soldado tiene, mi hermano? Tiene entusiasmo, tiene fuerza, tiene deseos, tiene ganas, está despierto. Así es de que si usted y yo vamos a decir esto, vamos a decirlo como debe ser. Diga, vamos a despertar. Vamos a despertar. Ese me gustó más. Decir un aplauso, mi hermano. Yo traje un PowerPoint que quiero que usted vaya viendo algunos imágenes, pero vamos a mostrar todos los textos. Lo primero que quiero decirle, la obra de Dios en aposento alto, mi hermano, mi hermana, prosperará cuando despierten todos los que están dormidos. ¡Oh! Los pillé. Hoy sí sería el colmo que alguien se vaya a dormir, hermano. Pero bueno, la obra de Dios en aposento alto, su iglesia, prosperará cuando despierten todos los que están dormidos. Esdras 1:5, que ya lo leímos, dice, se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. ¿Quién fue el que los despertó? Y eso es lo que le he pedido a Dios que hoy haga, porque yo, mi hermano, únicamente lo que puedo es trazar una palabra, pero Dios hará el resto en su espíritu y en su corazón. No dice este texto que leímos de Esdras, no dice, se levantaron los más capacitados y los que eran profesionales. No dice eso. No dice, se levantaron todos los líderes que habían hecho un PhD. No dice eso. A la convocatoria, mi hermano, respondieron todos aquellos cuyo espíritu, dice la Biblia, despertó Dios.
Usted puede pedirle ahí, y yo voy a orar acá, porque quiero hacerlo públicamente. Cierre sus ojos. Padre, yo te pido en esta mañana que bajo el poder de tu palabra, la cual creemos, porque es el centro de lo que es nuestro creer en ti, es tu palabra. Y si tu palabra dice, Señor, que tú en aquel tiempo se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó, te quiero pedir, Señor, te quiero pedir, Espíritu Santo, que hoy despiertes el espíritu de todos nosotros aquí y que nos permitas, como lo dijo la hermana Beatriz en la oración, entender esta palabra para nuestra vida. Yo lo creo, la iglesia lo cree, en tu santo nombre, Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice: primero le voy a decir algo, mi hermano, quien duerme le va mal, porque el que se duerme, mi hermano, hay un dicho que dice, se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El que se duerme se expone hasta de por sí a la muerte. Hay algo que hablábamos esta semana con el pastor Walter, que es doctor en medicina, y él me explicaba y me decía, pues realmente cuando nosotros nos dormimos por la noche quedamos ¿cómo? Inconscientes, estamos nosotros, ya no tenemos conciencia cuando nos dormimos. Por lo tanto, mi hermano, desde hoy usted entienda algo, que cuando usted se despierte todas las mañanas, ya tiene un motivo más que suficiente para, primero, ante cualquier cosa, ojalá alce sus manos, se arrodille o sentado, como usted quiera, y le diga a Dios, gracias, estoy vivo. Les quiero dar un ejemplo o varios ejemplos. El primer ejemplo que les voy a dar, mi hermano, les voy a dar el ejemplo de Sansón. Les voy a hacer una paráfrasis rápida porque no me quiero quedar ahí. Pensaba leer el texto, pero bueno, si quiero leer algún texto, colóqueme por favor Jueces 16, versículo 19. Versículo 19 y yo cuento la historia. Esta es la historia de Sansón con Dalila. Dalila quería saber de dónde sacaba la fuerza Sansón. A ella la habían ¿qué? Contratado y le habían dado billetico. Voy a decirlo así para que usted lo entienda. Y Dalila hizo esfuerzos para poder saberlo, esfuerzos que fueron vanos. Hasta esta parte de la Biblia, en Jueces 16, cuando ella le reclama y le dice en el versículo 15, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, le dice Dalila, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunando a Sansón, su alma fue reducida a mortal angustia. Esto es importante que usted lo vea. Le descubrió pues todo su corazón. Error número 1, cuando usted, mi hermano, está presionado, no abra su corazón, si no es ante Dios o ante la persona que Dios usa para poder aconsejarle. Porque las personas lo primero que buscan es que yo me voy para donde mi mejor amigo, y ese mejor amigo ni siquiera es cristiano, y llega y lo que hace es hundirlo en lo que usted ya no hacía. O la persona dice, me voy para donde mi mejor amiga, y esa mejor amiga no es cristiana, y ahora no quiere decir de que tenga que ser cristiana, porque muchas veces es cristiana, pero también no tiene la preparación para esto. Ahí más adelante en el versículo 19 dice, y ella hizo que él se durmiese sobre ¿dónde? Hombres, mujeres, cuidado con la seducción. Y sobre todo más cuando se busca es que usted y yo nos durmamos. Este mundo, mi hermano, está proveyendo cosas que está provocando que usted y yo, nos está invitando a que usted y yo nos durmamos en las rodillas de este mundo.
eventos, placeres, ferias, convocaciones, festejos, rumbas, de todo. Y lamentablemente nosotros también estamos como Sansón, cayendo en esta invitación de que nos durmamos. ¿Y qué hizo ella cuando esto pasó? Dice, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza, ¿qué pasó? Se apartó de él. La fuerza de él era el Espíritu Santo de Dios que venía sobre él. Se apartó, cumpliéndose hoy en día lo que usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo ha dicho, que usted y yo, apartados del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Coloco otro ejemplo para que únicamente no hablar de Sansón, el ejemplo de Saúl. Saúl, mientras dormía, perdió su lanza y su vasija de agua, símbolo de que en ese momento él, como rey, no podía darse el lujo de dormirse y mucho más de dar, como se dice en el argot popular, papaya, para que vinieran precisamente y se le llevaran su lanza y su vasija de agua. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 7, dice así la palabra del Señor: David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Imagínense, ellos se le metieron al campo al rey Saúl. Y he aquí que Saúl estaba tendido, ¿cómo? Durmiendo en el campamento. Y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Estaban a merced de lo que hiciera ahí y lo que quisiera hacer el rey David. Saúl, mientras dormía, perdió su lanza y su vasija de agua. Muchas veces usted y yo nos dormimos y apenas le damos una oportunidad pequeñita. No, es que estoy muy cansado, decimos nosotros. Dejamos de tener continuidad con Dios, y tener continuidad con Dios es todo: oración, lectura de la palabra, estudio de la palabra, ayuno, venir a la iglesia. Y ¿sabe qué? En ese momento en que nos dormimos, le dimos de inmediato la oportunidad más excelente al enemigo de que entonces venga y nos quite las armas de nuestra milicia y la manera de cómo tomar nosotros del agua de la vida, que es la palabra del Señor. Otro ejemplo, o mejor dicho, le quiero decir, por eso es que Dios nos dice que velemos. Un texto maravilloso que a mí me fascina mucho es el de Primera de Tesalonicenses 5, y que tiene que ver con el rapto de la iglesia. ¿Cuántos se quieren ir raptados por el Señor Jesucristo? Pues mire lo que el apóstol Pablo habla a quienes quieren salir raptados por el Señor Jesucristo como iglesia de Jesucristo. Dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6: por tanto, ¿qué? Por tanto, ¿qué? No durmamos como quienes. El mundo está dormido, mi hermano. El mundo está letargado. El mundo, mi hermano, no le interesa nada de lo que está pasando. Ni las señales, ni los terremotos, ni los maremotos, ni las guerras, ni todas estas señales que el Señor Jesucristo colocó como indicación de que estaríamos en los últimos días prestos a irnos con Él. A ellos no les interesa, porque como ellos no son de Cristo, pues ¿qué les va a interesar? Pero a usted y a mí sí nos debe interesar. Por eso nos dice Pablo: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y esta sobriedad se refiere, mi hermano, es a que usted tenga sus 5 sentidos ubicados en lo que es el ser uno cristiano, hijo de Dios. Primera de Pedro también lo dice, el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5 dice, versículo 8, dice claramente: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo siempre digo esto, mi hermano, para llamarlo así de esta forma: iglesia que duerme, Satanás se la devora. Y cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a todos a la larga, sino me estoy refiriendo a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos iglesia para Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Otra que también quiero enseñarle: Jesucristo mismo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue una de sus últimas recomendaciones que dio antes de Él subir a la nube y ya perderse de vista. Ya lo que dijo en Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, 36. El Señor Jesucristo nos dice: velad pues en todo tiempo, como orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Él es el que va a mirarnos si usted y yo estamos realmente velando por medio de estar orando. Y cuando Él vea que usted verdaderamente no es alguien que habla pajarilla, que está orando pero que no ora, si Él ve que usted realmente es una persona dedicada a la oración, ese va a ser lo primero que Él va a hacer, dice ahí, que Él nos va a considerar dignos de que Él primero nos haga escapar de todas las cosas que vienen y también de poder nosotros estar delante de su presencia. Y muchos preguntan: ¿y cómo hago, pastor? Velad en todo tiempo orando, dijo el Señor Jesucristo. Cuidado que muchos, porque no les digan nada, muchas veces dicen mentiras en cuanto a esto. Y cuando se les pregunta cómo están en la oración, porque si usted quiere ver a un buen pastor, mi hermano, un buen pastor es el que le pregunta a usted: ¿cómo anda de oración? ¿Cómo anda de lectura? ¿Cómo anda de estudio? No se ponga bravo conmigo, es así, eso es verdad. Y ojalá que usted también aprenda, porque usted debería decirle a su esposo, usted debería decirle a su esposa, a sus hijos, y preguntarle siempre lo mismo: a ver, ¿estamos orando? ¿Estamos estudiando la palabra? Y ojalá que usted como esposo, como cabeza de la casa, todos los días se reúna con la iglesia primaria que usted tiene, que es su casa, y lean la palabra del Señor. Invite a la oración, velando y orando. Y entonces muchos prefieren, cuando se les hace esta pregunta, prefieren mentir. Y por esto dice la palabra que muchos serán dejados aquí por mentirosos, por dormidos, por no velar. Segundo que quiero decirle: Dios nos quiere despertar. Diga amén. Puede volverle a decir: Dios nos quiere despertar. Efesios 5, 14 nos lo dice. Dice Dios claramente: por lo cual dice, vea este texto tan maravilloso. Después de este texto usted no puede decir de que fue que Dios no lo sacudió. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? De los muertos. ¿Sabe por qué de los muertos? Porque toda la humanidad que no tiene a Cristo en su corazón está muerta. Y ellos son los que están durmiendo y no les interesa despertarse. Por eso es como si Dios llegara aquí y nos mandara por medio del apóstol Pablo. Voy a coger aquí a mi ayudante número 1 y le está diciendo aquí, así véalo. Parece, Andrés, es como si Dios le estuviera diciendo: levántate tú que duermes. Ahora yo le quiero decir algo: eso sería lo que usted estaría pidiéndole a Dios que le haga. Porque muchos se hacen mi mamá decía, los solongos, los que no queremos ver, los que no queremos oír. Pero la palabra dice claramente: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? ¿Te alumbrará quién? ¿Te alumbrará quién?
Denle un aplauso al Señor Jesucristo porque Él quiere alumbrarte, Él quiere despertarte, Él es el sol de justicia, Él es el que quiere alumbrarte, mi hermano. Y Él dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y dice claramente, no como quienes, no como los necios, sino como quienes, los sabios. Y el 16 dice, ¿cómo debe ser? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, mis amados hermanos. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí la Biblia es: despertémonos, no más sueño, no durmamos, para que nuestra iglesia no muera. Y no solamente me refiero a aposento alto, sino a usted y a mí. Por eso Dios tuvo que despertar a su pueblo. Dios mismo tuvo que despertarlo. El mal no era que fuesen pocos ni escasos de recursos. Para Nehemías y para Esdras eso no era problema. El mal era que estaban con flojera en el alma, estaban con pereza, se habían desanimado, querían vivir únicamente una vida ¿de qué? De estar ahí fresqueados, como dicen aquí. El sueño del conformismo los había anulado en ese tiempo, y hoy en día también a todos. Habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo que estuviese sometido. ¿Sometido y por qué? Sometido por los vicios, sometido por las mentiras, por la traición, por el engaño, por las obras de la carne, hasta por el trabajo sometidos. ¿Qué fue lo primero que el faraón hizo cuando el pueblo de Israel iba a salir? En Éxodo 1 y 2 usted lo puede leer. El faraón, como no conocía a quien había sido el segundo en el mando, que era José, entonces vio al pueblo de Israel y lo esclavizó. Le colocó más horas de trabajo, le colocó más impuestos. Les quitó la paja para que pudieran pisar más el barro y tuvieran así que hacer los ladrillos. Lo que la humanidad no conoce es de que Egipto no fue la que construyó semejantes obras tan hermosas que hoy en día todo el mundo visita. Fue el pueblo de Israel, fueron nuestros hermanos de Israel, fueron nuestros hermanos espirituales, que nunca estuvieron flojos, pero fue porque les tocó, el mundo los esclavizó. Tercero, que quiero decirle, Dios nos amonesta hoy, mi hermano, a usted y a mí, contra el sueño, la pereza y la despreocupación. Dios nos está amonestando, no soy yo únicamente estoy aquí como un parlante, por medio de la cual espero que se escuche hoy muy bien la voz del Señor. Dios nos amonesta que trabajemos y dejemos la pereza. ¿Cómo lo dice la palabra? Proverbios 6, versículo 6. Son lecturas majestuosas, mi hermano. Proverbios 6:6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Cómo? Esto es un insulto bien bonito. En otras palabras, usted y yo, que somos hijos de Dios, que somos personas pensantes, inteligentes, nos está diciendo el sabio: oiga, miremos a la hormiga, perezoso, mire su caminar, sea sabio. Ve el 7, la cual no teniendo capitán, las hormigas no tienen capitán, ni gobernador, ni señor, son libres, no tienen a alguien quien las mande. Dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Nos está enseñando o no nos está enseñando? Despertémonos, iglesia. Perezoso, dice el 9, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño, iglesia?
un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Esta es la figura del perezoso. Un poco de sueño, un poco de dormitar. ¿Y después qué? Completo. Mejor digo, voy a descansar un poquito. Y ahí se quedó dormido. Así tenemos aún. Y nosotros vemos el ejemplo aún en nuestros hijos. Miren, mis hermanos, cuando usted vea a su hijo o a su hija con estas acciones, o con las acciones de, ay no, 5 minuticos más, ahí se quedó. Por eso Dios nos dejó estos textos. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Y vea lo que dice el 11. Esta es la vergüenza. Así vendrá que tu necesidad como caminante. Usted está caminando en los caminos de Dios, así va a venir las necesidades entonces a usted. No importa que usted diga que está caminando con Dios. ¿Por qué? Porque es un perezoso. Dios quiere que se despierte. Dios nos está amonestando a que trabajemos y dejemos la pereza. El 11 dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¡Wow! Dios nos amonesta a no dormir como Jonás, que mientras unos están expuestos a la muerte, nosotros dormimos. Jonás, hombre de Dios, llamado, un profeta, llamado para ir y salvar una nación completa, Nínive. Y le quiso tomar el pelo a Dios. En vez de obedecerle, fue una barca diferente para otro lado. Y vea lo que le pasó. Leámoslo, Jonás 1, versículo 5. Jonás 1, 5. Apenas se había montado, apenas pensó que voy a tomarle el pelo a Dios. Dios le dijo qué debía hacer y vea lo que hizo. Se fue para otro lado. Cogió una nave, un navío y se fue. Y vea lo que le pasó. El versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo. Había una tormenta tremenda. Y cada uno clamaba a su Dios. Imagínense, este es el mundo. Cuando existen cosas como el coronavirus, que es lo que uno ve, a mí me encanta ver que el uno coge para allá, para Buda, el otro coge para Alá, el otro coge para los miles de dioses que existen. Ni más ni menos lo podemos colocar igual. Y los marineros, la gente de la humanidad, tuvo miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave. Ahí sí no les importa nada. Hermano, ¿a quién le importa algo, lo económico, lo material, cuando está enfermo, cuando tiene posibilidades de morir? Nadie. Y buscan plata de donde sea para poder ser atendidos médicamente. No importa lo que valga, dicen, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Jonás, el Hijo de Dios que iba ahí, que debía de marcar la diferencia, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Estarás tú durmiendo mientras que se necesita que estés despierto? Y dice el 6, y el patrón de la nave, del navío, se acercó y le dijo, otra vez, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Ellos sí sabían que ese sí era un Dios efectivo. Y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, no moriremos. Cuánta gente, y hoy quiero decirte, hombre y mujer, cuánta gente, de pronto su vecino, de pronto su mejor amigo, de pronto su compañero de estudio, de pronto su compañero de trabajo, ha venido donde usted y le ha dicho, venga, ore por mí, y usted ni siquiera lo ha hecho. ¿Cuántos vecinos se le habrán acercado con ganas de decir, oiga, ustedes son diferentes, ¿por qué no me invitan allá a orar?
y nosotros ni siquiera decimos si somos cristianos o no. Qué vergüenza con Dios. Dios dice que alcemos nuestros ojos. Eso es lo que Dios nos dice. ¿Qué debemos hacer? Alcen sus ojos. Los campos están listos. Vea lo que dice Juan capítulo 4, versículo 31 en adelante. Cuando la samaritana, ya después de haberse visto descubierta y Dios le dijo todo, ella se devolvió a predicarle allá a los samarios, en Samaria. Y vea lo que pasó. Juan 4:31 dice: entre tanto los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, estaban con Jesús, come. Jesucristo no quería comer. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga, ¿qué? Haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Enseñándoles de que muchas veces mi hermano no esté afanado por lo que usted va a comer mañana, por lo que vaya a vestir, por lo que vaya a alcanzar. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Qué bonito sería. Nosotros tenemos aquí a un siervo amado, que puede ser de que no sepa muchos textos. ¿Qué día me dijo ya uno? El Salmo 23:1. Pero qué cosa tan tremenda. Ha traído invitados a la iglesia y hoy en día ya hay bautizados de los invitados que han venido a la iglesia. ¿Usted quiere darle un aplauso al Señor Jesucristo? Él sabe quién es. El 37 dice: porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Esto es una comunidad de todos. Si cada uno ocupa su lugar, pues Andrés va a sembrar la semilla, Claudia la va a consolidar, el pastor Walter le va a dar el estudio y aquí viene y después lo bautizamos entonces. Es un trabajo de todos. El 38, ahí es donde dice Jesucristo: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samarios de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Los campos están listos. Otra que también te quiero decir: mientras nosotros dormimos, el enemigo sí trabaja. Usted se duerme, yo me duermo y el enemigo sí trabaja. Él está encantado. Pensé que estaban colocando las imágenes, pero bueno, les pido disculpas por eso. Él está encantado en mandar gente para el infierno, mi hermano. Mientras que usted y yo dormimos, él sí está trabajando para él. Él está colocando el traspiés, él está colocando la tentación, él está colocando todo lo que tenga que colocar para poder engañar a la gente y que la gente pecando se vaya para el infierno. ¿No lo encontraron? Qué lindo sería que lo hubiesen colocado, de verdad. Pero bueno, miren hermanos, mientras nosotros dormimos el enemigo trabaja. Jesús nos cuenta de un hombre que había sembrado su campo y mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Vea lo que dice Mateo 13, versículo 25. Sobre todo el versículo 25 para que usted vea y entienda de qué estoy hablando. Dice: pero mientras dormían los hombres, vino ¿quién? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso es lo que hace el enemigo.
Mientras que nos dormimos aquí, viene alguien y le cambia a usted la mentalidad, le coloca a usted un pensamiento diferente y ese pensamiento de inmediato le hace nacer a usted cizaña en su corazón, en su mente, y lo está apartando de Dios. Así trabaja el enemigo, mis amados hermanos. Nosotros hemos sembrado, pero nos hemos quedado muchas veces dormidos. Y el diablo está sembrando en medio de nosotros. ¿Qué está sembrando? Desánimo, está sembrando pereza, está sembrando murmuración, está sembrando pensamientos destructivos a todo nivel. Es tiempo de despertar, porque ahí es donde surge la persona, el hombre o la mujer que llega y le dice a uno: ay, pastor, es que lo que pasa es que usted es muy picado, usted a mí no me saludó. Y ya por eso entonces decide irse. Otra, la obra de Dios, mi hermano, en aposento alto prosperará cuando cada uno de nosotros ocupe el lugar de acción que le corresponde. En Nehemías, después usted lo lee, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 15, nos enseña claramente cómo él colocó en cada una de las puertas a toda la gente. Colocó a los jefes, colocó a los gobernadores, colocó a los salmistas, colocó a los sacerdotes, colocó a los levitas, colocó a las familias. ¿Y sabe cómo hacían para poder reconstruir los muros? Dice que las familias se hacían unos con otros, con una mano tenían la espada y con la otra mano el ladrillo, iban colocándolo y el otro colocaba el cemento, porque todos trabajaban unidos. La obra de Dios en aposento alto y en cualquier lugar del mundo prosperará cuando cada uno comience a ocupar el lugar de acción que le corresponde y que no se ponga a pensar en lo que debe hacer o en lo que cree que debería hacer. Ya con que nosotros estemos haciendo algo para el Señor, ya es mucha honra. Me encontré con un amigo ayer que vino por acá y estuvimos estudiando la palabra, y después de estudiar la palabra junto con otra sierva se pusieron a ayudarle a mi amor al aseo de aquí, y me gustó como él llegó y dijo cuando salió, dijo: este sitio es más grande que otro que él había conocido, y me dijo el nombre. Le dije sí. Me dijo sí, porque lo trapié todo y me cansé más. Qué bonito eso, ¿no es cierto? Qué bonito. Ahora no es porque entonces aquí todos nos vengamos a trapear y a barrer, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que todas las cosas que debamos hacer para que la obra del Señor crezca son las que debemos hacerlas. Qué excelente ejemplo de organización el que nos brinda entonces a nosotros esta lectura. Todos trabajaron en el lugar que les correspondía, hasta los sacerdotes se encargaron del lugar donde entraban las ovejas. Pongamos cada uno en nuestro lugar, no seamos como aquellos que no quisieron trabajar, porque hay algunos, y ahí usted va a ver en Nehemías capítulo 3, va a ver usted claramente en el versículo 5 de que hubo gente que no quiso trabajar. Hay gente que hace. Por eso prosperó la obra, porque cada uno ocupó su lugar. Cuando en la obra de Dios, mi hermano, cuando en las iglesias nosotros, cada creyente ocupa su lugar y hace su parte, la obra de Dios prospera. Recordemos que Dios puede salvar a muchos con muchos o con poquitos. O sea, Dios no es el Dios que se preocupa que porque apenas hay 2, apenas hay 3, no, Él trabaja con los que haya. Él no se pone con el problema de saber de que hay muy poquitos, no, hermano, con los que haya Él hace la obra. Si le voy a mostrar un texto que es mucho más delicado, porque esto fue en una batalla. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 14, el versículo 6. Este es un ejemplo que le pasó de Jonathan y su paje de armas. Y vea lo que pasó. Estaban los dos solos. Y vea lo que pasa aquí. Primera de Samuel 14:6 dice:
Dijo pues Jonathan a su paje de armas, Jonathan era su jefe, y le dice a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, o sea, los enemigos. Quizá haga, vea que tan bello, ¿no? Él dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil, esto es bonito, pues no es difícil para Jehová salvar, ¿cómo? ¿Con muchos o con pocos? Para Dios no hay ningún problema. Nosotros recordamos cuando en las partes que Dios nos ha permitido plantar las iglesias, en la ocasión pasada llegamos y eran 12, 7 bautizados y 5 sin bautizar. Y el año pasado cuando comenzamos aquí realmente nos reunimos por primera vez 9. Y hoy en día quiero darle gracias a Dios con este aplauso por todos ustedes. Por último, mi hermano, la obra de Dios en aposento alto y en cualquier iglesia del mundo prosperará cuando no le hagamos caso a las críticas y a las murmuraciones. Y quiero decirle, primero vendrá, y algunas veces será muy fuerte, vendrán las críticas aún entre nosotros mismos. En el caso de Nehemías y Esdras y los que trabajaron con ellos, ellos fueron criticados. Voy a leerles una partecita únicamente para que ustedes vean. En Nehemías 4, versículo 1 en adelante, nos da un ejemplo fiel de esto, que hay veces que las críticas vienen aún entre nosotros mismos. Vea lo que dice. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, Sanbalat era alguien del ejército, se enojó. ¿Qué hizo? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué hizo Sanbalat? Se enojó. Hay algunos que se van a enojar con lo que uno hace, porque no todos van a estar de acuerdo. Se enojó y se enfureció, ¿cómo? En gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y de pronto, se vuelve una raíz de amargura y contamina a otros. Claudia, ¿cómo le pareció el pastor ahí? Eso. Y si Claudia está débil y está durmiendo mucho, entonces al otro día, Alfredo, ¿sí vio o no? Es que de verdad, es que no hacen caso, es que deberían de hacerle a uno como debe ser. Murmuración, enojo, crítica. Y el 2 dice, y habló delante de sus hermanos, ahí está, y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¡Wow! Ya los insultó. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él otros también importantes del grupo, Tobías el amonita, el cual dijo, vea lo que Tobías dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Qué crítica tan brava. O sea, como quien dice, entre ellos los dos acabaron la obra que ellos querían hacer. Y hay veces que nos comportamos así. Pero la crítica es cruel, mi hermano. Todo aquel que haga algo y que sea bueno o que sea malo va a ser criticado. No se le tira piedra al árbol que no tiene fruto, se le tira piedra al árbol que tiene fruto. Y ahora, cuanto más hermoso sea lo que hizo, importante, más baja y ruin será la crítica de las personas. No aceptemos, por favor, ninguna crítica, ni siquiera de nuestros propios hermanos en la fe. Yo siempre le digo y le quiero repetir, iglesia, cuando usted tenga alguna crítica, alguna sugerencia, venga directamente a la fuente y hágala. Yo soy amigo, yo soy papá, yo soy esposo, yo soy pastor.
y estoy es para amarlos. No tenga problema, yo no lo voy a criticar porque usted me diga o me haga una sugerencia, para nada. Al contrario, he de sentirme siempre muy privilegiado de tenerlo a usted aquí. Nehemías 2:17 nos da otro parecer, y eso es hermoso que usted tenga ese otro parecer, porque ¿qué hizo Nehemías con las críticas? Algo que usted y yo debemos también hacer. Vea lo que hizo. Nehemías 2, versículo 17 nos dice él qué fue lo que hizo con esas críticas. Dice así: les dije pues, está hablando Nehemías, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, vea lo que él les dice, los invitó a todos los criticones, a todos los que se enojaron, como debemos hacer. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Vengan, entre todos, hagámoslo, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, vea lo que dijeron entonces, esto es lo hermoso, porque esto de la obra del Señor es una obra incluyente, en donde todos tenemos un lugar. Dice, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, porque lo oyeron los dos criticones, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y ahora se les unió otro, Gesén, el árabe, hicieron escarnio nuevamente de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis al rey? Y en respuesta, dice Nehemías, les dije, el Dios de los cielos, y así es como usted y yo debemos de responder, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos. ¿Y qué? ¿Y qué? Dígalo conmigo, nos vamos a levantar. Ah, pero yo pensé que ya habían cogido más ánimo. Nos vamos a levantar y vamos a edificar la obra del Señor. Dese un fuerte aplauso, mi hermano. Y a los que quieren criticar y seguir criticando, le vamos a decir la última parte, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en la obra de Dios. Si usted se quiere quedar como un criticón únicamente, ahí se va a quedar. Te pregunto, ¿qué has hecho con las críticas de los que te censuran cuando intentas servir a Dios? ¿Te has desmoralizado? A mí a veces me sucede. ¿Lo has dejado? ¿Has querido dejarlo todo? Eso precisamente es lo que Satanás, mi hermano, quiere y pretende que usted y yo hagamos, acobardarnos. Pero yo quiero invitarlo y decirle, hágase esta pregunta, y yo quiero que hagamos toda esta pregunta. ¿Vamos a ceder nosotros, que hemos recibido una gran comisión tan hermosa de parte del Señor Jesucristo, en donde nos dice que vayamos por cualquier parte del mundo y que prediquemos su palabra, que hagamos discípulos, porque a eso es que estamos llamados, a hacer discípulos? Esta iglesia, Aposento Alto, se levantó es para que nosotros hagamos discípulos de todo pueblo, lengua y nación, y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted y yo podemos hacerlos, cada uno en su puesto, cada cual trabajando como debe hacerse. Que nosotros podamos invitar a otras personas, que nosotros podamos llegar semana a semana con otras personas. Algunos dicen de que la lejura es impedimento. Mi hermano, lo bonito de esta iglesia es que es una iglesia metropolitana, voy a llamarla así. Aquí hay gente que hermosamente uno lo ve y uno levanta los ojos hacia Dios, y yo siempre les digo gracias, porque unos vienen de Girón, otros vienen de Fontana, otros vienen de Provenza, otros vienen del Diamante, otros vienen ¿de dónde más digo? Del Mutis. Hermano, hoy tenemos invitados precisamente que vienen ¿de dónde? Del Carmen de Chucurí. Démosle un fuerte aplauso, siervo de Dios que está levantando la obra ya.
personas amadas con las cuales en otro tiempo estuvimos militando y fueron también discípulos de aquí, de la palabra del Señor, que Dios me permitía llevar a diferentes partes. Aquí hay gente de Morro Rico, aquí hay gente que viene de San Francisco, gente que viene, mi hermano, del Cacique, gente que viene del Cacique, de Conucos, de San Alonso, de la Feria, ¿de dónde? Del Gaitán. Hermanos, todos podemos hacer la obra del Señor. Camilo, ¿ustedes de dónde vienen? ¿De dónde? Florida Blanca. ¿Habría alguien que se podría llegar y levantar decir de que ahora me queda muy lejos? No, hermano. Cuando queremos hacer la obra del Señor debemos de sentirnos comprometidos. Si nosotros nos resentimos con las críticas que nos quieran hacer, no haremos la obra. Y yo pregunto, entonces, ¿quién la hará? No, usted y yo debemos hacerla. Una conclusión para terminar. Hemos visto que para que prospere la obra de Dios en nuestra iglesia y en cualquier iglesia del mundo, mi hermano, deben de despertar los dormidos. Hágale a su vecino, hágale así. ¡Despierta! Dígale, despierta tú que duermes. Segundo, que cada uno debe ocupar su lugar de trabajo. Haga lo que sabe hacer, lo que Dios le ha mandado a hacer. Tercero, no debemos hacer caso a las críticas. Solo así prosperará, mi hermano, la obra de Dios, y sobre todo en aposento alto, la que Dios nos ha encomendado. Dios te está despertando hoy. Ocuparás, será mi pregunta para usted ahora al finalizar. Usted va a ocupar el lugar que le corresponde, al lugar que Dios lo está llamando. ¿Hará caso a este llamamiento de Dios, a este despertar de Dios? ¿Qué debemos hacer? Dios nos dice hoy en su palabra, y con este texto quiero que terminemos. Romanos 13, versículo 11 hasta el 14. Si quiere, léalo conmigo y terminamos la predicación. Mire lo que dice Romanos 13:11, dice: y esto, conociendo el tiempo, usted ya lo conoce, ¿estamos en el tiempo de qué? Dígalo conmigo, estamos en el tiempo del fin, mi hermano. ¿O alguno tiene duda? Y yo le explico por qué estamos en el tiempo del fin. Podríamos leernos aquí, como lo vamos a comenzar a hacer el próximo domingo, porque voy a comenzar a predicar. Yo no voy a predicar de mí, yo no soy el que voy a decir las señales que nos van a comprobar de que estamos en el tiempo del fin. Lo que yo voy a hacer es predicar el más grande profeta que ha existido de todos los tiempos. Se llama el Señor Jesucristo. De Mateo 24, de Lucas 21, de Marcos 13, mi hermano, que podamos nosotros saber de que este texto lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para usted y para mí. Y esto, conociendo el tiempo, que estamos en el fin, dice que es ya hora de ¿qué? Levantarnos ¿de dónde? Del sueño. Dígale a su vecino: levántese del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿O usted lo duda? Para mí es una delicia decirlo. Ahora estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Vea lo que dice el 12. La noche está avanzada. La noche está avanzada, mi hermano. Y se acerca el día en donde va a resplandecer el sol de justicia, que es Jesucristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Nosotros somos de la luz. ¿Cuántos somos de la luz? Vea lo que dice el 13. Andemos como de día. No pretenda ocultarse, porque de pronto usted también se puede quedar. Yo sí le advierto. Andemos como de día. Que todo el mundo sepa y nos diga que usted y yo somos hijos de Dios. Dice: andemos como de día,
¿Cómo debe ser? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Vea lo que dice el 14. El 14. Sino vestidos ¿de quién? Vestidos del Señor Jesucristo. Diga, levante su mano y diga: yo me visto con las vestiduras de Cristo hoy. Y usted pueda decir: y no proveáis para los deseos de la carne. Que nosotros podamos estar, hermanos, incólumes para presentarnos delante del Señor. Velemos en todo tiempo orando para que Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos encuentre dignos de hacernos escapar de todas las cosas que han de venir. Póngase de pie, mi hermano. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Sí. Si usted se sabe esa tonada, cantémosla, mi hermano. Espíritu de Dios, como lluvia, Aleluya. con tu eterno amor, tú inundas mis. Espíritu de Dios, Anímese, mi hermano, despiértese. Solo a ti clamaré. Oh, mi Señor, Solo a ti clamaré. La palabra dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Usted y yo no nos hemos sido puestos por Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya seamos que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice la palabra: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre, te damos gracias y te bendecimos. En esta mañana preciosa, Señor, ya tarde, queremos decirte que nuestro corazón palpita, Señor, para decirte gracias por este llamado, esta exhortación que tú haces, Señor, para que nos despertemos como iglesia. Despiértate tú que duermes, nos dices hoy, para que nos alumbre ese sol de justicia que eres tú, Señor Jesús. Bendito eres tú, Señor. Permite ahora que cada hermano, que cada hermana lleve en su corazón y en su mente este mensaje. No lo dejes descansar, Señor, Espíritu Santo, para que tome una determinación que a partir de hoy, Señor, estará completamente velando, despierto, Señor, atento a todas las señales que tú nos has dicho que están sucediendo y que vendrán. Pensando, Señor, en que podamos escuchar esa voz de mando, esa voz de arcángel, que podamos escuchar la trompeta de Dios e irnos contigo, Señor Jesús. Padre, gracias. Permítenos ser esa iglesia sin tacha, sin mancha, sin arruga, que estemos arrepentidos todos los días de nuestra vida, que podamos arrepentirnos para estar listos e irnos contigo, Señor. Despiértanos, Espíritu Santo. Que tu Santo Espíritu nos despierte, Señor. Que queramos, Señor, hacer la obra tuya, la gran comisión, que invitemos a otros, que prediquemos en la familia, en los vecinos, en donde estemos trabajando, en cada parte, que sea nuestra pasión
el poder hablar de ti, de la salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Dios. Nos vamos para nuestras casas. Bendecido, bendigo al hombre, a la mujer, al joven, al niño. Hoy, 1 de marzo, que comienza el tercer mes, sea bendecido este mes por ti. Tu palabra lo ha dicho, Señor, que desde el comienzo del año hasta el fin tú colocarás los ojos tuyos y nos ayudarás en todo lo que nosotros hacemos, pensamos y creemos, porque somos hijos y ovejas de tu prado. Gracias, Dios. Nos vamos para la casa, no nos vamos de tu presencia. Tú vas con nosotros, tu Santo Espíritu va con nosotros, y nosotros nos gozamos por esto, en tu santo nombre, Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice: dele un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Bendito es el Señor Jesús. Amén. Salúdese con su hermano, con su hermana. Mi hermano, degústese un rico y delicioso heladito que hoy trajimos. Estamos reuniendo para poder comprar todos los elementos de seguridad y labor.